Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública. XHIMER, Opus 94.5. Transmite con 100.000 watts de potencia desde Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330. Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. Opus 94.5. Pasión por la música y el pensamiento. Instituto Mexicano de la Radio. Radio México Internacional presenta Todo se aclara con Raúl Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en su programa Todo se aclara. Yo soy Raúl Rodríguez Cortés. Le agradezco como todos los lunes que nos acompañe en este espacio de información y de análisis. En un par de días, dentro de 2 días, se va a celebrar o se va a recordar el Día Mundial de la Hemofilia. Esta enfermedad que, pues afecta, y ya lo estaremos viendo en la conversación que tendremos en el transcurso de los próximos minutos, a un buen número de mexicanos y un buen número de gente en el mundo entero, que amerita una serie de tratamientos específicos, que involucra, por supuesto, tareas del sector salud y que ha dado lugar también a la organización de los propios enfermos, entre ellos una organización llamada Hemofilia 21 que preside, que encabeza, que promovió y por la que mucho ha trabajado Juan Carlos Flores, a quien yo le agradezco mucho que precisamente esté aquí en nuestros estudios este día para platicar no solamente de lo que se hará el Día de la Hemofilia, sino de lo que ocurre con la atención de esta enfermedad y de las propuestas que ellos mismos han hecho al sector salud para darle un curso más adecuado a la atención de estos enfermos. Juan Carlos, muchas gracias por venir, muy buenos días. Muchas gracias a ti, Raúl, como siempre, es un placer estar contigo, es un gusto verte y estamos a tus órdenes para cualquier aclaración respecto Vamos a empezar, ahora sí que por lo elemental para ubicar a nuestros escuchas así muy precisamente en el asunto del que estamos hablando. ¿Qué es la hemofilia? Mira, así a grandes rasgos, la hemofilia es un trastorno de la coagulación a través del cual el paciente, la persona que la padece o que la padecemos, no coagulamos adecuadamente. Hay un proceso de coagulación alterado. Esto es debido a la deficiencia de una proteína. La sangre se compone de 13 factores de la coagulación. A la persona con hemofilia nos falta uno. Habitualmente es el factor octavo en el 80% de los casos. O sea, ¿el octavo de 13? De 13, el factor octavo. En mi caso particular, el factor noveno, son los dos tipos de hemofilia más comunes. Estamos hablando que alrededor del 80%, el 85% de la población con hemofilia tiene a nivel mundial, la hemofilia A o clásica, que es por deficiencia de factor octavo, y alrededor del 14% tenemos hemofilia B, por deficiencia de factor noveno, o también llamada enfermedad de Christmas. Hay un porcentaje mínimo de otro tipo de hemofilias, pero son rarísimas. Rarísimas en cualquiera de los otros 11. En efecto, sí. En cualquiera de las otras 11 proteínas componentes de la sangre. En efecto, se da mucho habitualmente deficiencia de factor 7, factor 11, sabemos de deficiencia de factor 10, pero sí son muy raros. De por sí este padecimiento es raro, no es tan común. No es común. No, digamos que la tendencia a nivel mundial es que 1 de cada 10,000 habitantes de este mundo nacemos con hemofilia. Y se nace con el problema. Sí, pues. Sí, es un padecimiento de orden genético, es un padecimiento hereditario. Lo hereda
se hereda a través del cromosoma X, son las madres las que nos heredan. El cromosoma X es el que aportan las mamás. Las mujeres, ¿verdad? En efecto, por eso es que las mujeres son portadoras, aunque difícilmente la padecen. Hay portadoras que pueden padecer algunos síntomas de un tipo de hemofilia leve, portadoras sintomáticas se les llama, y el varón en un 99.9% de los casos somos los que padecemos la enfermedad. Nunca lo aporta el cromosoma Y, el cromosoma Y, jamás. Jamás. Y entonces este dato es importante. Quienes padecen hemofilia son en su inmensa mayoría hombres. En su inmensa mayoría somos hombres. Se decía que siendo que es el cromosoma X de las mujeres el que eventualmente aporta esta, vamos a llamarle, ¿qué? Desorden genético. Alteración genética. genética, en efecto. Se entiende por lo siguiente: las mujeres, al tener dos cromosomas X, la deficiencia de un cromosoma X que les pudiera dar una alteración clínica de la coagulación, lo suple el otro cromosoma X que tienen. Entonces, al tener ya un porcentaje de coagulación adecuado, difícilmente van a tener problemas clínicos de sangrados tan fuertes como los pueda tener un varón que solamente va a contar con un solo cromosoma X y un Y. Entonces, no tiene la posibilidad de que ningún otro cromosoma X supla la deficiencia del único cromosoma X que tiene la persona con hemofilia. En efecto, ese es el problema. Ahora, yo recuerdo mucho, muy niño, perdón por hacer la digresión, pero yo creo que puede aportar algo al entendimiento del asunto. Me llamó mucho la atención, hubo una película que se llamó, si mal no recuerdo, Juan Carlos, Nicolás y Alejandra, y se refería a la vida del último zar de Rusia, quienes a su vez tuvieron un hijo con hemofilia. Y era algo que les generaba una verdadera angustia porque al niño lo tenían prácticamente encapsulado, o sea, no había manera de permitirle que hiciera nada para que no se pudiera lastimar, herir o algo que generara la posibilidad de una herida difícilmente coagulable por su problema de hemofilia. Sí, es muy, muy famoso esta historia, que además es auténtica, es real. El zarevich Alejandro, precisamente. Alexevich, ¿verdad? Sí, bueno, ya traducido al español, mejor conocido como Alejandro, ¿no? El zarevich Alejandro de Rusia, el heredero, por cierto, a la corona rusa. Sí. Era un problema inclusive de Estado, este asunto del zarevich. Aunque se les atravesó la revolución menchevique y luego la bolchevique. En efecto, cuestiones históricas que hicieron imposible la llegada al trono del zarevich, que también hubiera podido ser un poquito difícil su vida para llegar a la edad adulta en aquellos tiempos, ¿no? Por la cuestión de la atención médica de la enfermedad. En efecto, sí, no era fácil. ¿Es una enfermedad, Juan Carlos? Mira, es un punto muy polémico. Muchos indican que no es una enfermedad. Habitualmente lo señalan, sobre todo mamás de pacientes que son muy sensibles al tema, que inicialmente coparon las organizaciones de pacientes y que siguen copando algunas. Sí. Yo le llamo que es una patología. Como tal, yo creo que sí es una enfermedad. Me van a linchar algunos. Yo tengo el padecimiento, yo no tengo ningún problema en decirlo. También hay el problema de que si es hemofílico o si es persona con hemofilia. Ahora la tendencia mucho es desadjetivar si es válida la palabra. Un poco con estos criterios del niño de la calle o el niño en situación de calle, ¿no? Los fraseos. Sí. A mí me parecen temas un poquito ociosos, soy muy sincero. Yo recuerdo, estuve trabajando mucho tiempo en CODIS, que era una coordinación para personas con discapacidad que creó en su momento Fox. Estuvimos trabajando ahí en la subcomisión del Sistema Nacional de Información. Recuerdo bien, lo coordinaba INEGI. Por cierto, un saludo a Rita, que era nuestra coordinadora muy capaz. Lo coordinaba el INEGI. Y recuerdo que a nosotros nos correspondía hacer el certificado para persona con discapacidad. Ajá. Y estuvimos 2 largos días, discutiendo cuál era la palabra adecuada. ¿Hemofílico? No, más bien, aquí es persona con discapacidad, discapacitado. Se atravesaron algunas otras palabras. En aquel entonces ahora es persona con discapacidad. Pero ahora ya lo están cambiando, ahora ya es con capacidades diferentes. Me parece que son temas de nunca acabar,
porque lo que es aceptado ahora, mañana le puede sonar peyorativo a la persona que lo oiga y entonces va a cambiar el término. Y además, perdóname que te interrumpa, me parece que este temor a que se le acuse a la gente de discriminatoria se da en situaciones más realistas, más cotidianas. Sí. Yo no sé, por ejemplo, tú con tu experiencia a lo largo de la vida, ¿has sufrido discriminación? Pero claro que sí, desde niño. Y se sufre la discriminación. A este país, por desgracia, una de las cuestiones que adolece es de educación. Y me parece que estos temas pasan mucho por ahí, por la educación del pueblo, ¿no? Todavía puedes ver cajones exclusivos para personas con discapacidad, sí, copados por personas que no tienen ninguna discapacidad o que sacan al viejito que nunca sacan de su casa y lo dejan sentado ahí mientras ellos salen 2 horas. Y ahora sí que, me y ahora sí que el que esté libre de culpa que lance la primera piedra. En efecto, ¿no? Esta doble moral del mexicano, yo conozco este país, por eso hablo del mexicano, que nos sigue a todos lados, nos ha hecho ahora señalar que somos personas con hemofilia. Yo digo, no quiero meterme en polémicas, yo mismo ahora en mis textos digo personas con hemofilia y me quito problemas, pero hay organizaciones, por ejemplo, una asociación hermana que es de República Dominicana, usa la palabra hemofílico, es apoyo al hemofílico, así se llama. Sin ningún no tiene ningún problema, ¿no? Y es una organización miembro de la Federación Mundial de Hemofilia. Entonces me parece que es una palabra, yo no me ofendo si dicen que soy hemofílico, yo mismo puedo decir que soy hemofílico, no tengo ningún problema, a mí no me hace ningún ruido, pero yo debo tomar en cuenta que soy un adulto de 47 años, que nací con este padecimiento, que he vivido en carne propia lo que las cuestiones. ¿Cómo era la discriminación por ser hemofílico? Bueno, yo recuerdo en la primaria, papás que decían, bueno, ya entró un chico con una enfermedad rara. Si ahora es rara, pues... ¿Cómo se enteraban? O sea, por los mismos niños o cómo... Es algo que no pasa desapercibido porque, por ejemplo, en materia de deportes, de salir a hacer deportes, los padres de personas con hemofilia habitualmente dicen, mi hijo no puede participar en esto para no correr riesgos. Así es. O hay ya chicos con alteraciones en sus rodillas, en sus tobillos, y el salón ese año del 5º año de primaria está en el 3er piso y por la razón de que hay un compañero con hemofilia que no puede subir los 3 pisos, les asignan un salón en planta baja. O sea, es una cuestión muy llamativa de todos modos y que les hace ruido, ojo, no solamente a los niños, les hace mucho ruido, me parece que más ruido a los papás y les hace ruido a los maestros, porque yo lo viví, pero también me ha tocado ir a dar pláticas ordenadas fui a dar una plática, me parece que fue Catepec, el municipio, por instrucción de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hubo una queja de una madre de un chico con hemofilia y esta comisión le ordenó a la escuela porque había ya una especie de bullying, sí, inclusive claro, de maestros, ojo, de maestros. Hacia los niños. Hacia este chico con hemofilia, era un chico con hemofilia, había burlas, inclusive de los maestros. Entonces hubo una queja muy puntual, la queja señalaba que tenía que ir una persona con conocimientos para dar una plática sobre hemofilia en la escuela a alumnos y maestros. Para informarles. Para informarles. Esta plática yo la di y yo recuerdo iba muy nervioso a la plática porque yo nunca me había dirigido a un público de niños, estamos hablando de niños de primaria. Y me pareció muy interesante, hice una dinámica ahí un poquito más didáctica y les gustó. Y además me llamó mucho la atención, que les llamó honestamente la atención a estos chicos. Entendieron, hicieron unas preguntas extraordinarias. Además, este compañero, te puedo decir el nombre sin mayor problema porque es un buen compañero, se sabía transfundir él mismo su concentrado de factor. A ver, ahorita vamos a platicar de estas cuestiones. Sí. Que ya son muy, muy específicas. Nada más dame la oportunidad de hacer rápidamente una pausa para recordarle a nuestros escuchas nuestras vías de contacto y continuamos, si te parece, Juan Carlos, con esta conversación. Perfecto, Raúl. Usted escucha Todo se aclara con Raúl Rodríguez. Contáctanos en los teléfonos 5604-8835 y 5604-6972. Internacional 1-877-3604-668. Correo electrónico todoseaclara@emer.com.mx. Esto es Todo se aclara con Raúl Rodríguez.
Bien, estamos de regreso en Todo se aclara y bueno, pues en esta conversación con Juan Carlos Flores, presidente de la organización Hemofilia 21, y nos estabas diciendo de esta plática y de este compañero. Sí, Orlando Vadillo. Ya te acordaste del nombre. Orlando Vadillo, por cierto, un saludo a Orlando. ¿Por qué hablas de que se tienen que hacer transfusiones? Sí. Afortunadamente ahora, hablando de los tiempos del Zarevich y los actuales, no tiene nada que ver uno con el otro. Ahora hay oportunidades reales de que una persona con hemofilia curse este padecimiento sin mayores problemas. Tenemos esa oportunidad. Hay países donde se cursa el padecimiento prácticamente sin mayor problema. Las personas con hemofilia cursan una vida absolutamente normal. No se vuelve limitativa. No hay limitaciones. No acorta sus posibilidades de vida. No acorta sus expectativas de vida tampoco. No su calidad de vida. Nada. Pues estamos hablando de países como Suecia, por ejemplo, bueno, ¿no? Como Suecia, Noruega, Dinamarca, donde tú no podrías distinguir entre una persona que va caminando en la calle que tenga hemofilia y otra que no. Déjame hacer un paréntesis. ¿Por qué te referías, por ejemplo, en el caso de cuando niño o cuando este niño específico que nos contabas no podía subir porque tienen problemas de rodillas o tobillos? ¿Qué pasa ahí? Hay, debido a los sangrados, una de las situaciones más comunes es que las articulaciones, sobre todo de las piernas, concretamente rodillas, que es lo más común, y tobillos, se alteren, tengan alteraciones muy específicas, se van desgastando estas articulaciones, va teniendo problemas la persona con hemofilia para usarlas, inclusive va perdiendo movilidad, tiene dolor, va a sufrir consecuencias a futuro de inclusive potenciales reemplazos de la articulación, de rodilla, de cadera, que son los que se están haciendo por los sangrados. Hay, digamos, microsangrados en las articulaciones cotidianos para todas las personas. A todos nos pasa. A todos, de hecho, cuando se llega a la edad adulta, las personas ya padecen de dolores de espalda, de rodillas. Son los achaques, Juan Carlos. En efecto, los desgastes articulares, así es. Nada más que, bueno, estamos hablando de achaques aquí también de la persona con hemofilia, pero que se dan rapidísimo. Y que no pueden coagular. En efecto, estos sangrados que se van dando poco a poco en las rodillas y que a veces hacen crisis y que hacen sangrados serios y que detienen al paciente antes, en mis tiempos, cuando yo era niño, hasta 1 mes, 2 meses en la cama, ahora ya no, afortunadamente, pero sí van dejando secuelas en la articulación, generan una especie, llaman técnicamente, no quiero usar mucho los términos técnicos para que se entienda, artrosis, vamos a decir, se vuelven articulaciones de ancianito, ¿no? De viejito. Pero muy pronto, claro, a muy temprana edad. Sí, ves un hueso muy desgastado, ya sin el cartílago, y esto trae mucho dolor, trae como consecuencia la falta de movilidad y trae otras alteraciones en la vida, trastornos de la vida, claudicación en la marcha, limitación para moverse, para poder correr, es imposible correr, e inclusive hasta para poder caminar adecuadamente. Entonces, bueno, esto limita mucho la vida de las personas con hemofilia que no tienen una adecuada atención médica, que es lo que pasa en países como el nuestro. ¿Cuántos mexicanos, si existe la estadística, padecen? Sí, la existe. Somos poquito más de 4,000, de acuerdo al último censo, pero digamos que estadísticamente hablando, tendríamos que ser alrededor de entre 6,000 y 7,000 personas con hemofilia en México. Es probable que haya gente que no se haya... Hay un subregistro de alrededor de 2,000, sí, más o menos. Gente que viva en las sierras o que tengan un tipo de hemofilia tan leve que ni ellos mismos se dan cuenta que son hemofílicos. ¿Qué puede ocurrir, eh? Esto obliga, Juan Carlos, y te lo pregunto así abiertamente, por ejemplo, al Estado mexicano a definir políticas de salud específicas dirigidas a estos pacientes. Yo creo que obliga, y afortunadamente, y esperemos que haya en este sentido una continuidad respecto a los trabajos que se hicieron. Concretamente estoy hablando del Seguro Social. Se hizo un excelente trabajo, vale la pena decirlo. Yo lo digo sin mayor tapujo, porque así como se debe ser crítico, también hay que reconocer el buen trabajo que hizo la Unidad de Atención Médica a nivel nacional, que encabezaba el doctor Sandoval del Seguro Social, y que se hizo un extraordinario trabajo. Me parece que continúa este esfuerzo actualmente. De hecho, el Seguro Social tuvo el buen detalle de citarnos en este cambio de sexenio para saber de qué manera podía seguir habiendo la atención que hasta ese momento nos están dando
concretamente en el banco de sangre del Centro Médico Nacional. Para poder llevar a cabo estas transfusiones. No, para de a cabo esta atención, digamos, integral que se está dando, no en todos lados, hay que aclararlo. O sea, no solo se atiende con transfusiones. No. Sería muy estrecho limitarnos a las transfusiones. Este es un problema que muchos, inclusive pacientes y padres de pacientes, creen que todo acaba con tener el factor de la coagulación para aplicarlo. No, yo creo que es mucho más. Este es un padecimiento que se debe atender a través de muchas disciplinas, ¿no? No solamente. ¿Qué más hay que hacer además de atender la cuestión del factor de la coagulación? Definitivamente se debe de tener un buen programa de ejercicios, debe de haber una buena fisiatra, debe de haber un ortopedista que evalúe cómo van las articulaciones para no llegar a estos reemplazos, que sería la última, digamos, la última opción, en efecto. Yo creo que debe haber atención psicológica, también una atención psicológica que estrecha con la persona con hemofilia, para ayudarlo a solventar muchas cuestiones que digo que sí se dan en materia de discriminación, de señalamiento, y tratar de activar a las personas con hemofilia para poder ser productivas. También yo creo que se necesita mucho apoyo de la sociedad, de que haya sensibilidad en escuelas, sensibilidad de fuentes, para generar fuentes de trabajos para las personas con hemofilia, que tenemos características diferentes, inclusive a las personas con discapacidad motriz. Uh-huh. Sí, porque dicen, bueno, ustedes pueden caminar ¿Y por qué se les cierran las puertas laborales? Bueno, porque si yo salgo, me voy en el metro después de mi jornada laboral, me tuerzo el tobillo en el metro, al día siguiente no puedo ir a mi trabajo, y me pueden comparar con la persona con silla de ruedas que va siempre. Sí, nada más que la persona con silla de ruedas, que es muy loable. No está teniendo una hemorragia. No tiene una hemorragia, en efecto, y eso es lo que no se entiende a veces, ¿no? Uh-huh. Yo creo que se necesita mucha comprensión también de la sociedad, pero sí, se necesitan interdisciplinas para manejar a la persona con hemofilia: odontólogos, ortopedistas, fisiatras, psicólogos y obviamente el médico hematólogo. Me imagino que esta necesidad de concientización sobre el tema o sobre el asunto es en mucho el objetivo de que se realice días como este de Día de la Hemofilia. Es lo que yo espero. Desgraciadamente a veces se desvirtúa esto, ¿no? A veces creemos que es un día para festejar, para celebrar. Yo no creo que sea un día ni para festejar ni para celebrar. A lo mejor en Suecia sí. ¿No? Yo creo que ese es un día para concientizar, más en las condiciones en las que vive México. En México puedes encontrar atención de primera, que se está dando concretamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, no en todas partes, pero sí, por ejemplo, en La Raza, en el Siglo XXI, en algunos otros hospitales seguramente importantes como el Centro Médico de Occidentes. Hay otros lugares donde se está dando un esfuerzo grande para dar una atención óptima, como es el Instituto Nacional de Pediatría, que a pesar de no pertenecer a ninguna de estas instituciones como integrantes del IMSS o del ISSSTE, está dando un servicio extraordinario para la comunidad de pacientes con hemofilia. Es un ejemplo a seguir para los institutos de salud y para la atención de las personas que no tienen seguridad social. Uh-huh. Hay esfuerzos, pero desgraciadamente son esfuerzos aislados. Realmente hay muchos hospitales que todavía siguen atendiendo en este país, en esta Ciudad de México, a la hemofilia como hace 40 años. Y no estoy exagerando. ¡Qué barbaridad! Como hace 40 años. Así es. Se puede pensar que incluso hay gente que no conoce bien a bien qué es lo que tiene. Hay gente que no conoce, y hay gente que sabe que tiene hemofilia y que no conoce qué es la hemofilia, que es dramático. También necesitamos concientizar a los compañeros de que es una responsabilidad de nosotros conocer nuestro padecimiento. Claro. Hay médicos que tampoco conocen qué es la hemofilia, muchísimos médicos. El esfuerzo de las páginas de nuestras redes sociales es llevarles el conocimiento de la hemofilia en pocas palabras y de la forma más práctica y sencilla. Esa también es una labor a la que nos hemos abocado. Entonces, pues, esta es la tarea. Ahora, también hay fenómenos interesantes, como el del ISSSTE. El ISSSTE tiene recursos, uh-huh. El ISSSTE tiene buenos medicamentos, el ISSSTE está comprando los mejores medicamentos que puedan existir a nivel mundial en México, pero el ISSSTE no tiene médicos que conozcan a fondo lo que es la hemofilia. Fíjate que... Y tienen los recursos, pero no tienen las personas adecuadas. No hay médicos todavía en el ISSSTE que les haya interesado lo suficiente la hemofilia para abocarse a conocer profundamente esta y manejar adecuadamente el padecimiento. Muy bien, Juan Carlos, pues el tiempo desafortunadamente se nos ha terminado, pero bueno, ahí está, me parece que ahí está el planteamiento, un poco esta idea
de concientizar de cara a lo que dentro de 2 días será el Día Mundial de la Hemofilia. Yo te agradezco muchísimo el que hayas aceptado esta invitación a los estudios de IMER para platicar con nosotros aquí en Todo Se Aclara. No, es un honor, Raúl. Ya sabes, tengo un concepto muy elevado de ti. Hombre, de los gracias. grandes periodistas de este país. A lo mejor un poquito dejado de lado, pero hay que leerte para saberlo. Y para mí es un honor estar contigo, compartir los micrófonos y un honor estar en el IMER, ¿cómo no? Claro. Muy bien, sí. Pues muchas gracias, de verdad, Juan Carlos Flores. Gracias a ustedes por su atención. Yo soy Raúl Rodríguez Cortés y le agradezco el que nos haya acompañado hoy en este espacio de información y de análisis y por supuesto la invitación a que nos escuchemos en la próxima. Muchas gracias. Pásela bien. Todo se aclara con Raúl Rodríguez. Esta fue una producción del IMER, Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública. XHIMER, Opus 94.5. Transmite con 100.000 watts de potencia desde Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330. Delegación Benito Juárez, Ciudad de México.